Buen día, mi nombre es Antonio Camacho y les hablaré a continuación sobre la acidosis y la acidosis metabólica y respiratoria. Para entenderlas debemos tener en cuenta que los procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, que son sustancias capaces de liberar hidrogeniones por oxidación de hidratos de carbono y de grasas. Dependiendo de si esta es completa o incompleta, puede dar como resultado ácido carbónico o ácido orgánico. Por su parte, también se forman sustancias capaces de aceptar hidrogeniones llamadas base, de lo que resulta la existencia de un equilibrio de producción de ácidos y bases que dan un estado neutro de líquidos corporales. Para estar en este equilibrio, estos necesitan de la interrelación de tres sistemas. Estos tres sistemas son tampones intra y extracelulares, compensación respiratoria y excreción renal del exceso de ácidos. Para entender los trastornos del equilibrio ácido-base es necesario saber alguna tabla de valores normales en el organismo, que se puede ver en la imagen. Como pueden observar, la disminución del valor mínimo del pH supone una acidosis, mientras que el aumento supone una alcalosis. Hay dos tipos de trastornos ácido-base, que son los metabólicos y renal. Hay que tener en cuenta que hay también mecanismos compensatorios, ya que la acidosis implica un fenómeno primario iniciador y luego un estadio compensatorio o adaptativo, que son derivados de mecanismos homeostáticos que intentarán corregir o evitar grandes cambios de pH. Empezando por la acidosis respiratoria, tenemos que cualquier factor que aumente la ventilación pulmonar incrementa la presión parcial de oxígeno, de la cual le diremos PCO2, lo que se conoce como hipercapnia. Esto ocurre en el líquido extracelular y por ende se aumenta la concentración de ácido carbónico y de hidrogeniones. Así se produce una acidosis. Esta presenta en padecimientos que tienen como deterioro la ventilación alveolar y causa un incremento de la PCO plasmática, como ya lo mencionamos. En el caso de la acidosis respiratoria crónica, esta es caracterizada por un incremento sostenido de PCO2 arterial, lo que va a ocasionar adaptación renal con aumento marcado de HCO3 plasmático y menor descenso de pH. En su etiología tenemos que, como lo venimos mencionando desde el principio, la acidosis respiratoria se va a ver en afecciones agudas o crónicas que deterioran la ventilación alveolar y que producen una acumulación de presión de PCO2. Esto se da gracias al impulso respiratorio reducido, enfermedad pulmonar o trastorno de la pared torácica y músculos respiratorios. Hay entonces que algunos factores que pueden causarla son trastornos agudos de la ventilación gracias al deterioro de la función del centro respiratorio de la médula, enfermedad pulmonar, lesión torácica, debilidad de los músculos respiratorios o obstrucción de vías respiratorias. Otro factor es los trastornos crónicos de la ventilación, ya que aquí la acidosis tiene una gran incidencia en personas con estos padecimientos. Y por último, pero no menos importante, y sí en menor escala, está la producción incrementada del dióxido de carbono. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, tenemos que que dependen de la rapidez de inicio y de si la afección es aguda o crónica. Como la acidosis respiratoria a menudo se acompaña de hipoxemia, las manifestaciones de la acidosis con frecuencia se mezclan con las del déficit de oxígeno. El dióxido de carbono cruza con facilidad la barrera hematoencefálica y ejerce sus efectos al cambiar el pH de los líquidos cerebrales. Los niveles elevados de dióxido de carbono producen vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales, lo cual causa cefalia, visión borrosa, irritabilidad y espasmo muscular, además de alteraciones psicológicas. Si la afección es grave y prolongada, puede ocasionar un incremento de la presión del LCR y papiledema. El deterioro de la conciencia, que va desde el letargo hasta el coma, se presenta cuando la PCO2 sube a niveles extremos. La parálisis de las extremidades es posible también, y lo mismo pasa con la depresión respiratoria. Las formas más graves de acidosis a menudo se acompañan de piel caliente y rubor, debilidad y taquicardia.
Por último, en cuanto a su tratamiento, este consiste básicamente en mejorar la ventilación y en casos graves se puede llegar a requerir ventilación mecánica. Ahora vamos con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica conlleva un descenso de la concentración plasmática de bicarbonato junto con una disminución de pH. En la acidosis metabólica el cuerpo compensa la disminución de pH incrementando la frecuencia respiratoria en un esfuerzo por disminuir los niveles de PCO2 y ácido carbónico. Puede esperarse que la PCO2 disminuya entre 1 a 1,5 miligramos de mercurio por cada disminución de un miliequivalente de ácido carbónico. En cuanto a su etiología, la acidosis metabólica puede deberse a uno o más de los siguientes mecanismos: mayor producción de ácidos metabólicos fijos o ingestión de los mismos, como el ácido salicílico, incapacidad renal para excretar los ácidos fijos producidos por el metabolismo normal, pérdida excesiva de bicarbonato a través de los riñones o del tubo digestivo y por último incremento de la concentración plasmática del cloruro. El intervalo aniónico es muy útil para determinar la causa de la acidosis metabólica. La presencia de ácidos metabólicos en exceso produce un incremento del intervalo aniónico, cuando la sal sódica del ácido ofensor reemplaza el bicarbonato. La diarrea es la causa más frecuente de la acidosis metabólica con intervalo aniónico normal. Cuando la acidosis es resultado del incremento de las concentraciones plasmáticas de cloruro, el intervalo aniónico también permanece dentro de los niveles normales. Cuando hablamos de su cuadro clínico, la acidosis metabólica es muy pocas veces un trastorno primario. Casi siempre ocurre en el transcurso de otra enfermedad, como lo vimos en la anterior, por lo cual las manifestaciones de la acidosis metabólica se superponen a los síntomas del problema de salud contribuyente. Cuando es por cetoacidosis diabética, hay un incremento de glucosa en sangre y orina, además de olor característico de cetonas en el aliento, como lo es aliento frutado. La cetoacidosis metabólica a menudo provoca debilidad, fatiga, malestar general, cefalea, además de posible anorexia, vómitos, náuseas y dolor abdominal. En cuanto a la acidemia, puede causar problemas musculoesqueléticos, además de que en los niños causa alteración del desarrollo. En los lactantes, muy importante, se puede relacionar a la acidemia con anorexia, pérdida de peso, debilidad muscular y apatía. Estas dos últimas posiblemente sean gracias a las alteraciones del metabolismo muscular. Y por último, su tratamiento básicamente se trata de corregir la afección que causó la acidosis y restablecer los líquidos y electrolitos que salieron del cuerpo. La ingesta de bicarbonato de sodio complementario es muy importante en el tratamiento para acidosis con intervalo aniónico normal. De esta manera culminamos la exposición y espero que hayan entendido la mayoría de la información. Muchas gracias.